Hola, buenas noches, doctora Gabriela Méndez. Nosotros somos el equipo H y está conformado por Julián Jacob, Maribel, Nadia, Carlos Remy, Alicia y yo. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzaré explicándoles acerca de qué es un concepto y cómo se va a formar este concepto. Bueno, el concepto en sí es un reflejo desde la realidad, el cual va a retomar el pensamiento humano. La finalidad de este, pues, va a ser la relación que se tiene desde el origen y su desarrollo. El concepto también va a reflejar lo que son las relaciones y semejanzas entre este y algunos otros objetos. Es decir, son estructuras abstractas, productos elevados de la mente humana. También, bueno, pues va a retomar diferentes componentes como es el razonamiento, lo cual, bueno, esto ayuda a que desarrollemos diferentes habilidades con el fin de poder resolver problemas. El concepto también se forma desde la creación y el desarrollo del conocimiento. Esto, bueno, pues tiene una cercanía con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto va a hacer que se retome tanto el trabajo que el docente realiza, ya que, bueno, pues esto es una parte importante en el resultado que se va obteniendo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, según Méndez 2018, la formación de estos conceptos es un proceso cognoscitivo. Esto, bueno, pues, ¿qué es lo que implica? Va a ser analizar, sintetizar y categorizar los diferentes rasgos de la realidad. Esto con el fin de, bueno, se empieza desde la infancia con la comprensión del lenguaje de formas y objetos. Se van a considerar de dos tipos, tanto inductiva como deductiva. La inductiva va a ser la que va de lo particular a lo general, mientras que la deductiva va a ser de lo general a lo particular. Esta, bueno, va a ser muy utilizada en la enseñanza preuniversitaria, ya que se utiliza un razonamiento lógico. El siguiente tema lo va a presentar mi compañero Jacob. Bien, pues vamos a la pregunta 2, ¿qué es un juicio y cómo se forma? Bueno, un juicio se caracteriza principalmente por procesos que se estructuran o que se van haciendo en el pensamiento, o se van haciendo pensamientos a través de esas estructuras. Se hacen relaciones entre dos conceptos, como lo comentó ahorita mi compañera. Es decir, hay un concepto más otro concepto donde obviamente se va a vincular a través de un verbo, que puede ser el verbo ser o estar. Esto nos indican así cosas o que pueden ser aceptables o que son correctas o incorrectas y que obviamente pues están ahí en nuestro entorno. Y generan pues también un entendimiento, una comprensión y una valoración de los fenómenos. Vemos la siguiente diapositiva. Bueno, los juicios se forman obviamente a través de procesos. En este caso se manejaron cuatro etapas, donde obviamente el primero existe pues la observación y a través de esa observación se van a generar esos conceptos. En el número 2 se van conectando, o sea, un concepto 1 más un concepto 2 y le digo así como se van, se utilizan esos conectores que son los verbos. Y finalmente, pues ya sea que se va afirmando o se va negando esa relación de los conceptos. Y finalmente se toman pues las decisiones o las conclusiones. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo que es el perro es feliz. Entonces, el primer concepto es el segundo concepto es feliz y el verbo, que es el conector, es el verbo ser o estar. Entonces ahí pues vemos también una imagen de un perrito que obviamente pues está feliz y que le damos esa valoración o esa conclusión de esos conceptos. Pasamos a la siguiente diapositiva con mi compañera Maribel. Bueno, yo les voy a explicar qué es el razonamiento y cómo se forma. Este es el resultado de un proceso sistemático o no verbal y consiste básicamente en recurrir a información que ya tenemos almacenada o información nueva que nos permite resolver un problema o explicar algún fenómeno. El razonamiento emplea la lógica deductiva, inductiva y analógica, por lo tanto nos permite adquirir conocimientos y nos anticipa a situaciones y las consecuencias de esta. Forma parte del funcionamiento ejecutivo del cerebro, e igual que los conceptos y que los juicios, se vincula con otras funciones mentales
para crear funciones superiores complejas del pensamiento. Gracias al razonamiento, nosotros somos capaces de analizar, relacionar y concretar ideas que tienen como base los conceptos de los que ya se hablaba anteriormente. Debido a esta gran importancia o a esta conjunción, nos ayuda a crear el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con las otras funciones mentales como la percepción, la memoria y las capacidades visoespaciales y evidentemente el lenguaje, como ya se mencionó. Debido a que es un proceso, se utiliza para tomar decisiones mediante pasos concretos que podemos visualizar en la imagen, ¿no? Está dividido en 4 etapas. Se seleccionan los argumentos, se discriminan las hipótesis, se busca la aplicación y se resuelven los problemas. Se compone de 2 elementos principales que son las premisas y las conclusiones, y existen 2 tipos de razonamiento. Los simples, donde los juicios no están ligados por un término, los complejos, donde los juicios están ligados por un término. Gracias al razonamiento, en conjunto con otras funciones, como ya lo comentamos anteriormente, es que llegamos a adquirir el conocimiento. El siguiente tema se los va a explicar mi compañera Nadia. Hola, buenas noches. Yo voy a explicar un ejemplo de tarea o actividad para evaluar la formación de conceptos o del razonamiento, pero no verbal. Tenemos el test de cartas de Wisconsin, el cual consiste en 64 cartas, los cuales tienen 3 atributos: color, número y forma. Como podemos ver en la imagen, la forma correcta es la 4, ya que ahí se está asociando los 4 círculos azules, ya que, por ejemplo, en la figura 1 no corresponde la figura ni el color. En el segundo tampoco, porque nos muestra que deberíamos de poner 4 cruces y la tarjeta son 2 estrellas. Bueno, también existen otros tests, como el test de Rey-Osterried. Siguiente diapositiva, por favor. El test D48, test de razonamiento no verbal. Bueno, por ejemplo, el test de razonamiento no verbal es muy similar, ya que, por ejemplo, aquí lo que tenemos que identificar es qué figura continúa en la secuencia. Y también tenemos el test Tony 4, que corresponden 60, está conformado por 60 reactivos, en el cual uno de los ejemplos para no verbal es que el evaluado debe de señalar qué figura continúa en la secuencia, cuál completa la secuencia. Bueno, el siguiente tema se los explicará mi compañero Remy. En la siguiente pregunta nos tocó indicar un ejemplo o una actividad de razonamiento verbal. El razonamiento verbal, en estos test básicamente se evalúa la capacidad de analizar datos, de sacar conclusiones de lo que viene en el test y sobre todo la capacidad cognitiva e intelectual que tiene la persona, tanto en lo mental como en las situaciones cotidianas. El ejemplo que vamos a retomar aquí es la escala de inteligencia de Webster para niños. Esta es la evaluación del razonamiento verbal mediante el formato de analogías verbales. La siguiente diapositiva, por favor. Esta se va a dividir en 3 factores. El lingüístico, que es la comprensión de unidades y de textos verbales gramaticalmente correctos. El semántico, que es la comprensión del significado de expresiones. Y el ideativo, que es la comprensión de relaciones significativas entre ideas. Estas analogías verbales consisten en un par de palabras unidas que se relacionan. Esta se va a leer de la forma de A es como B o C es como D.
También se puede leer que A está relacionado con B y de la misma forma que C está relacionado con D. En esta escala de inteligencia, sus áreas de aplicación son la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología forense y servicios sociales. Consta en un total de 15 pruebas que se organizan en 3 niveles. En las primeras se interpreta la escala total y en la segunda la escala, el CI total. Esta se va a dividir en índices primarios y índices secundarios también. El test es aplicable para niños y adolescentes de edades entre 6 y 11 años, o puede llegar hasta la secundaria entre 12 y 15 años, y bachillerato en el primer año, hasta los 16. Es aplicable preferentemente para determinar habilidades cognitivas o el funcionamiento neuropsicológico. En esta se va a obtener, en las primeras 7 se va a obtener una puntuación directa para sumar puntos y obtener de cada ítem. En este procedimiento entran algunas pruebas como las claves, las matrices, la información, la aritmética, pero también vamos a obtener en las siguientes pruebas más puntos, además de un punto o no obtenerlo. Se pueden obtener 2 o 3 puntos dependiendo del tipo de prueba y si fue un acierto o si esta no estuvo en error. Se va a asignar un tipo de puntaje. En esta ya en el acierto se puede obtener hasta 3 puntos y en el error se puede tener 1 o 2 puntos y de la misma forma se va a medir. El tiempo estimado de la aplicación es de 65 minutos para las pruebas principales y 48 para las pruebas si solo se quiere calcular el CI total. Para determinar el resultado, este test va a incluir un manual de aplicación y corrección y también va a incluir un manual técnico y uno de interpretación. Eso es como se mide. Le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Finalmente, cerramos la presentación con la pregunta 6. Esta nos invita a reflexionar por qué creemos que es importante evaluar la formación de conceptos y de razonamiento. Y bueno, nosotros partimos de que para comprender la realidad necesitamos identificar o atrapar un conjunto de conceptos que son contextualizados de forma histórica, que son aplicados y que tienen un valor. Y comprender la realidad, pues es una necesidad inherente al ser humano. Se vincula directamente con la función de aprender. Entonces, evaluar esta formación de conceptos y de razonamientos lo vislumbramos desde 2 ámbitos, ¿no? Desde el ámbito educativo, mejora la comprensión de los procesos por los que los estudiantes de distintos niveles pues van a tener mayores estrategias para poder darle significado, permanencia y utilidad a todo lo que se aprende. Ahí se puede observar, ¿no? Cuando en un niño, un alumno, algunas de estas funciones se ven alteradas, pues es probable que él sea catalogado o etiquetado como de lento aprendizaje o con una dificultad, ¿no? Y si no recibe un tratamiento adecuado, pues tiene dificultades a largo plazo. En cambio, si se evalúa, si se diagnostica, si se acompaña, entonces se puede llevar un tratamiento específico para esa situación. Y desde el segundo ámbito, que es el ámbito clínico, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? El ámbito clínico, pues evaluar la formación de conceptos y el razonamiento es importante, pues porque ayuda a mejorar diagnósticos e intervenciones ante situaciones que se presentan, tomando en cuenta la observación, la enfermedad y utilizando diversas pruebas que permiten identificar a profundidad estas habilidades, ¿no? Un especialista, un neuropsicólogo, hace uso de conceptos y razonamientos para establecer un juicio de forma integral. Y concluimos finalmente que evaluar permite identificar, observar, analizar cómo esta persona responde ante esta evaluación de forma directa o indirecta. Sería toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.